Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vamos a continuar viendo ejercicios del principio del trabajo y la energía. Ya para mañana comenzamos a revisar todavía otros dos ejercicios de trabajo y energía y ya comenzamos a ver ya las fórmulas que vamos a utilizar para el día lunes, la conservación de la energía. ¿Sí? Entonces Profe, una déjenme. pregunta. ¿Qué pasó, Emiliano? ¿Cuándo es el examen? ¿Cuándo es el examen? Estoy buscándole fecha porque ya ya tenemos los temas principales para el examen. Entonces, así es que yo creo que ya nada más lo que falta es conservación de la energía. Yo creo que 2 semanas más y ya por ahí lo estaremos haciendo, más o menos. Es que quiero que ya se vayan de vacaciones ya con su calificación total, para que ya los que tengan alguna dificultad con su calificación y que tengan que hacer un examen extraordinario. El examen extraordinario está programado para hacerse el día 3 de enero, ¿sí? El día 3 de enero, entonces eso hay que tenerlo también en cuenta. Sí, a ver, aquí está. El examen está programado para hacerse del 21, el 22 y el día 3 de enero, ¿sí? El día 3 de enero, para esos días está programado hacer el examen. De hecho, ya nos acaban de mandar ahorita, ya nos mandaron ya el calendario y los horarios y los profesores que van a ser los encargados de realizar los ETS. Es que fíjense, ya estamos. Entonces, el examen extraordinario se tiene que hacer el 4, el 5 y el 6, ¿sí? Entre 4 y 5 y 6. Se tiene que hacer el 4 o el día 3, entre 3 y 4 de enero se tiene que hacer el extraordinario para tener calificaciones el día 5 y subirlas luego. Para que ustedes ya tengan tiempo de pagar, los que vayan a realizar exámenes a título, el día 6 y el 7 de enero, porque del 10 al 14 se realizan los exámenes a título, ¿sí? Entonces, nuestra fecha tentativa para hacer el examen va a ser el 16 o el 17, del 16 al 17 de diciembre, ¿sí? Del 16 al 17 de diciembre. O sea, que nos van a quedar todavía las 2 semanas, la semana que sigue y las 2 semanas siguientes, las 2 de diciembre, las del día 30 o 28, ¿no? ¿Cómo estamos a ver en noviembre? El día 29. Del 29 al 3 nos queda todavía libre la semana completita y luego del 6 al 10 nos queda completita. Si ya nada más el 13 y el 14 ya tendremos que hacer ya algunas por ahí aclaraciones en cuanto a las presentaciones de los que vayan a hacer presentación de sus ejercicios, porque entre el día 15 y el 16, a más tardar, ya tenemos que estar haciendo nosotros el examen, ¿sí? 16, 17, 16, entre 16 y 17, ¿sí? Entre 16 y 17. ¿Sí? Tenemos que estar ya haciendo exámenes para que yo suba las calificaciones. Para el día 20 ya tengan ustedes resultados. El día 21 se hagan, entre 20 y 21 se hagan las aclaraciones, que sean las aclaraciones pertinentes de su calificación, para que el día 22 ya todos quedemos libres, ¿no? Ya para nada más el día 3 de enero ya subir calificaciones y cerrarlas, ya cerrar actas definitivas, para que el día 4 y 5 se haga el extraordinario, el día 6 se entregan resultados del extraordinario, ¿sí? Y el día 6 mismo se termina ya el semestre, ¿sí? Entonces, así están las fechas. Son fechas tentativas, Emiliano, pero esas son las más seguras. Bueno, profe, gracias. Y nuestra presentación de nuestro ejercicio, ¿desde cuándo la podríamos empezar a Ya, desde ya. Sí, ya desde ya. ¿Sí? Si ya quieren, yo le estaba dando chance. Bueno, yo pensaba todavía dar el lunes y el martes. Pero el lunes sí tenemos martes, sí, el martes tenemos. El lunes nada más. El lunes ya comenzar a dar ejercicios ya de conservación de la energía. Para que ustedes ya entre el jueves y el viernes de la semana que entra ya comiencen ustedes a hacer presentaciones, ¿sí? En caso de que nos lleguen a faltar algunos ejercicios de conservación de las energías, no importa, al fin que tenemos chance para poderlo hacer. Sí, nos queda tiempo suficiente. ¿Sí? Entonces, si ya quieren comenzar a hacer presentaciones, aunque sea de trabajo y energía nada más, pues adelante. Y les digo, si se quieren esperar para la próxima semana que ya tengan ustedes algunos ejercicios ya representativos de la conservación de la energía,
pues entonces también ya pueden ustedes tomar esas dos opciones, ¿verdad? Conservación de la energía o trabajo y energía, cualquiera de los dos temas, ¿sale? Profe, gracias. De nada. Vamos a ver entonces el siguiente ejercicio. Voy a hacerlo en el pizarrón, no más voy a tomar los datos. Dice, si el balde C, ese es el balde, la cubeta, si el balde C de 50 libras se libera desde el reposo, determine su velocidad después de que ha caído una distancia de 10 pies. El molinete A, ese es un molinete, el molinete A puede considerarse como un cilindro de 30 libras, ¿sí? Este es un molinete. Mientras que los rayos, estos rayitos, son varillas delgadas con un peso de 2 libras cada una. Desprecie el peso de la polea. Hay que despreciar el peso de esta polea, ¿sí? Ok, aquí está una cuerda, aquí está una cuerda que es la que realiza todo el sistema, ¿va? Para aquí se le genera aquí el movimiento con esto, ¿sí? Para poder subir o bajar, ¿verdad? Subir o bajar con este molinete. Ok, vamos a trabajarlo por el principio del trabajo y la energía, ¿sí? Si sabemos que U de 1 a 2 más T1 es igual a T2, entonces hay que calcular energías cinéticas y trabajo. Ok, voy a copiar voy a copiar el dibujo y lo hacemos aquí en el pizarrón. ¿Sí? Entonces, no voy a hacerlo muy detallado para que no nada más que sí lo voy a hacer un poquito grande para que también se vea. Sí, ok, aquí está la cuerda, aquí está la cubeta que baja. Ok, el radio del molinete dice que es de 0.5 pie y la longitud de las barritas dice que es de también 0.5 pie. ¿Sí? Dice que el peso de la cubeta es de 50 libras. El peso del cilindro es de 30 libras. El peso de A es de, ¿cuánto? 30 libras. Y luego el peso de los rayos es de 2 libras. Nos piden calcular la velocidad de la cubeta en la posición número 2. Ok, ya se nos falta un dato, ya lo veremos. Bueno, acá tiene 3 y 4A. Acá tiene una distancia de 3. Acá tiene una distancia de 4. 3 y 4 pies. Ok. Ok. Mire, vamos entonces a ver qué es lo que nos están pidiendo. Dice que calculemos la velocidad cuando esto cae. Nos faltó esa caída. Dice que va a caer 10 pies. ¿Sí? 10 pies. Ok, dice que cuando parte de la posición 1, ¿sí? Cuando parte de la posición 1, ¿sí? Está en reposo, entonces todo esto vale 0, ¿ah? La velocidad de este balde es 0, ¿sí? Entonces, si tenemos que de U de 1 a 2 más T1 es igual a T2, entonces T1 vale 0, ya no hay necesidad de calcularlo. Ok, vamos a calcular entonces el trabajo. El trabajo, mire, esta cuerda no hace trabajo, ¿verdad? Está tensionada nada más aquí, ¿sí? Y recordamos que las tensiones no hacen trabajo. Entonces, el único trabajo que va a haber es el mismo peso de la cubeta, ¿sí? Este peso W de la cubeta, ¿sí? ¿Y cuánto va a ser el trabajo? Pues de la posición 1 a la posición 2. ¿Y cuánto recorrió? 10 pies. Entonces, el trabajo de 1 a 2
es igual al trabajo del puro peso de la cubeta, y el peso de la cubeta es igual el peso. El trabajo del peso de la cubeta es igual al peso de la cubeta por su desplazamiento. Entonces, U del peso de la cubeta es igual, vale 50 libras, y su desplazamiento fue de 10 pies. Sí, entonces son, U del peso de la cubeta son 500 libras por pie. ¿Sí? Entonces, U de 1 a 2 es igual a 500 libras por pie, y es el único trabajo que hay, ¿verdad? No hay más. No hay más, esto no se está moviendo. ¿Sí? Eso no se está moviendo. Ok, vamos a calcular entonces la energía cinética en la posición 2. Para calcular la energía cinética en la posición 2, tenemos que ver, es un sistema, ¿sí? Esto no tiene masa, es un sistema en el cual se compone de la cubeta, del balde, ¿sí? Y del molinete, ¿sí? Entonces hay que ver qué tipo de movimientos tiene. El balde, o la cubeta, vean, está metido nada más en una especie como de pozo, ¿sí? Está como en un pozo. ¿Sí? Entonces, eso lo obliga a que nada más tenga, o la misma cuerda lo obliga a que nada más tenga un movimiento vertical, ¿verdad? Ascendente o descendente, ¿sí? Entonces, tiene un movimiento de traslación, ¿sí? Entonces, para calcular T2, ¿sí? Tenemos que calcular la energía cinética ¿de quién? La energía cinética del balde, ¿sí? ¿Y qué más? Y tenemos que calcular también la energía cinética de aquí, de este molinete A, más la energía cinética del molinete A. Del molinete A. ¿Sí? Ok. Entonces, esta cubeta nada más tiene movimiento de traslación. Y el molinete, pues va a tener un movimiento de rotación en un eje fijo. ¿Sí? En un eje fijo. Ahí está. ¿Sí? Ok. Vamos entonces a ver cómo vamos a calcularlas. Entonces, primero para la cubeta. T para la cubeta es igual a 1/2 de la masa de la cubeta por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Como está en traslación, aquí va la velocidad del centro de masa, aquí va la velocidad del centro de masa, BG, ¿sí? Pero como está en traslación, entonces todo eso va a ser igual a la velocidad de la cubeta, ¿sí? Todas las partículas llevan la misma velocidad, por lo tanto la velocidad del centro de masa es igual a la velocidad de la cubeta. Entonces, por lo tanto, T de la cubeta es igual a 1/2 de la masa de la cubeta por la velocidad de C al cuadrado. Eso es lo que me están pidiendo, ¿sí? Voy a calcular la masa de la cubeta. La masa de la cubeta es igual al peso de la cubeta sobre la gravedad. Son 50 libras entre 32.2. ¿Eso cuánto da? 50 entre 32.2. De 1.552. 552. 1.552. Ok. Entonces, la masa de la cubeta es de 1. Ay, aquí me equivoqué. Es aquí abajo. 1. ¿1 qué? Es de 552. 1.552. 552. Ahí está. Ok, entonces las voy a sustituir aquí 1/2 de 1.552 por la velocidad de C al cuadrado. 1.51 entre 2. 0.755. 0.0. No, así, 0.755. 0.755 BC al cuadrado. Y listo, ya tengo mi TC, ya tengo mi energía cinética de la cubeta. ¿Sí? Es 0.755, ¿sí? De BC. Ahora vamos a calcular la energía cinética de ¿quién? Del molinete. ¿Sí? Ok. La energía cinética del molinete, ¿sí? Es igual a 1/2 de IA por omega a cuadrada. ¿Sí? Vean, el molinete, aunque es un cilindro, ¿sí? Aunque es un cilindro, ¿sí? Y es homogéneo, no podemos calcularlo aquí con IG,
Sí, no podemos decir aquí, pues es IG, ¿no? Es IG del cilindro, y IG del cilindro es un medio de la masa por el radio al cuadrado, ¿sí? No. ¿Por qué? Porque es un cuerpo compuesto, ¿sí? Es un cuerpo compuesto. ¿Quién lo compone? Lo compone el molinete, el cilindro, y lo componen los rayos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esa IG no es IG, es IA, ¿sí? Es una masa desbalanceada, ¿sí? IA, ¿sí? ¿Y cómo calculamos IA? Pues IA, este IA es igual al momento de inercia de ¿quién? Del molinete, del cilindro, le voy a poner aquí molinete M, del molinete, más el momento de inercia de ¿quién? Pues de las barritas, más el momento de inercia de las barritas, ¿sí? Ok, ¿cómo calculo el momento de inercia del molinete? Pues es un cilindro. Entonces aquí sí sería un medio de la masa por el radio al cuadrado. Eso es igual a un medio. ¿Cuánto es la masa del cilindro, del molinete? Son 30 libras. Entonces la masa del molinete es igual a 30 sobre 32.2. ¿Y eso cuánto da? 0.931. 0.931. Ok, aquí lo puedo sustituir, 0.931, ¿sí? Por el radio, tengo el radio, sí, son 0.5 pie, 0.5 pie al cuadrado, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el momento del molinete es de 0.5 al cuadrado por 9.30, por 0.931 entre 2. Me salió de 0.116. 0.116. Ok, ya tenemos entonces el momento de inercia de ¿quién? Del molinete. Ahora vamos a las barras. Miren, para calcular el momento de inercia de la barra, ¿sí? Como lo estamos haciendo con respecto a ¿quién? Con respecto a, entonces, con respecto a este, mira, ¿dónde está el centro de masa de aquí del molinete? Aquí hubo coincidencia, por eso se calculó con esto, ¿ah? Con esta fórmula para el molinete. Pero para las barras, no, porque mire, esta barrita, ¿dónde tiene su centro de masa? Aquí, miren, en medio, ahí tiene su centro de masa. Entonces, ese centro de masa, con respecto a ese centro de masa, ya lo tenemos que calcular con ejes paralelos. Miren, aquí está un eje de rotación del molinete, y aquí está, perdón, y aquí está el eje de rotación ¿de quién? De la barrita, ¿sí? Entonces, para calcular para la barra, tengo que IA de la barra, IA de la barra, IA de la barra es igual a IG de la barra más la masa por la distancia al cuadrado. Es su momento de inercia, ¿sí? Hay que calcularlo con ejes paralelos. Eso es igual, IG para una barra es un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado más la masa por la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado es de centro a centro, recuerden, de este centro a este centro, ¿sí? Si de aquí a acá son 0.5 y de aquí a acá es la mitad de 0.5, entonces es 0.75. Entonces aquí tenemos un radio o una distancia de 0.75. Entonces vamos a sustituir los valores. Entonces IA para la barra es igual a un doceavo de la masa de la barra, pero la masa de la barra, ¿a qué es igual? La masa de la barra es igual al peso de la barra sobre 32.2. Eso es igual a 2 libras entre 32.2. ¿Eso cuánto da? Queda de 0.062. 0.0. 0.62, sí. 2 entre 32.2 es igual a 0.062. Por la distancia de la barra, por un medio, es que un medio por la longitud de la barra. ¿Cuánto mide la barra?
0.5 por 0.5 al cuadrado más la masa otra vez de la barra 0.062 por la distancia que hay de centro a centro, de aquí a acá. Son 0.5 más la mitad, 0.25 me da 0.75. Pero eso está al cuadrado. Ok, por lo tanto, I de AB, el momento de inercia de la barra, ¿de cuánto es? Ya completo, a ver, es 0.5 al cuadrado por 0.062 entre 2 más 0.75 al cuadrado por 0.062. Profe, ¿al inicio es un doceavo o un medio? No, es un doceavo. Aquí, acuérdense que es la IG de la barra. Cuando estamos trabajando ejes paralelos, ¿sí? Es un doceavo, es IG de la barra. ¿Sí? Y el momento de inercia, cuando el momento de inercia tiene eje en el centro de masa, entonces es un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado. Aquí está mal entonces, ¿verdad? Aquí son un doceavo, sí, cierto. Profe, me da de 0.0361. ¿Sí tomaste en consideración aquí un doceavo? Sí, Sí, ok. ¿Cuánto fue? de 0.0361. 0.0361. Listo, ya tengo mi momento de inercia, pero es para una barrita. ¿Pero cuántas barritas son? Son 4. Entonces, para 4, ya de las barras, aquí voy a poner barras ya, barras es igual a 0.0361 por 4. 4 barritas, ¿y eso cuánto da? De 0.144. 0.144. Listo. Ya tengo entonces ahora sí ya mis momentos, ¿verdad? Aquí para cada uno de ellos. Entonces tengo que mi IM es de 0.116 más mi I de B, que son las 4 barras de 0.144. ¿Eso cuánto me da? Punto 26. Punto 26. Punto 26. Punto 26. Ok, aquí esto lo puedo poner acá. Un medio de mi IA, que ya es la total, es de 0.26 por mi velocidad angular de A al cuadrado. 0.26 entre 2 me da 0.13, ¿no? Por omega de A cuadrada, ¿sí? Ahí está. Pero está en función de quién, de la velocidad angular de A. Y yo no quiero la velocidad angular de A, yo quiero la velocidad de C, ¿sí? Quiero la velocidad de C. Entonces tengo que buscar una relación cinemática. Entonces, mire, como eso está en traslación, ¿sí? Como eso está en traslación, recordemos que todas las partículas, por cinemática, todas las partículas sí tienen la misma velocidad. Y entonces aquí en este punto de contacto hay una velocidad tangencial. ¿De quién? Del molinete. ¿Sí? Y esa velocidad tangencial del molinete, ¿a qué es igual? Es igual al radio del molinete por su velocidad angular, o sí, velocidad angular de C. Ah, pero esta velocidad tangencial, sí, es igual a la velocidad, como están en traslación, esa velocidad tangencial, sí, es igual a ¿qué? A la velocidad de C, ¿sí? Entonces, por lo tanto, de aquí yo puedo decir yo que mi velocidad angular de C es igual, que está haciendo, está multiplicando, lo paso para acá dividiendo, y me queda que la velocidad tangencial sobre mi radio, o la velocidad de C entre 0.5. Y listo. Pues ahora sí ya tengo que T de A es igual a 0.13 por omega de A, pero omega de A, ¿qué dijimos que era? Aquí es omega de A, bueno, es omega de A, ¿verdad? Omega de A, aquí es omega de A. Aquí es la velocidad de C, ¿sí? Omega de A. Entonces, por lo tanto, omega de A
dice que vale la velocidad de C entre 0.5, pero está al cuadrado. Entonces, por lo tanto, T de A Falta es igual a multiplicarlo por ¿cuánto? un medio, ¿no? Aquí sería 0.13 entre 0.5 al cuadrado por la velocidad de C al cuadrado. Entonces, TA es igual a ¿cuánto? 0.3 entre 0.5 al cuadrado. 0.3 entre 0.25. Profe, el trabajo de A no haría falta multiplicarlo por un medio, como lo ¿El tiene ahí. trabajo de quién, perdón? Bueno, TA. TA. Ajá. Es que ahí arriba dice que es un medio de IA por omega cuadrada. Pero ya Y lo abajo. dividí, ¿no? 0.26 entre 2. Ah, sí. 0.13. Daría 0.52, profe. ¿Cuánto? 0.52. 0.52 la velocidad C. Ok, ya tengo TA también. Miren, acá está ya. Pues ahora sí ya puedo calcular T2. Por lo tanto, T2 es igual a TC más T de A. Entonces, T2 es igual a TC, que mide, ¿cuánto mide TC? Acá está, 0.755 más TA, 0.52. Todo eso multiplicado por la velocidad de C al cuadrado. Pues T2 es igual a 0.52 más 0.77, me da 7 y 5, 12. Me da como una infracción, ¿no? A ver, serían 0, serían 5, 5 y 5, 10, 7 y 5, 12. 1.275. 1.275 la velocidad de C al cuadrado. Ya tengo T2, ya tengo el trabajo. Entonces, por lo tanto, U de 1 a 2 más T1 es igual a T2. 500 más 0 es igual a 1.275 la velocidad de C al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, BC es igual a 500, 1.275, y le sacamos una raíz cuadrada y eso es igual a Ahí queda de 19.802. 19.802 pie por segundo. ¿Sí? Vean, la respuesta del libro es 19.600. ¿Sí? ¿Por qué nos salieron aquí dos decimales más? Pues por lo que venimos arrastrando desde aquí, ¿no? En las multiplicaciones. ¿Sí? Uno lo hacemos con 3, otro lo hacemos con 4, otro lo hacemos con 2, otro lo hacemos nada más con un decimal. Entonces, eso nos provoca que nos caiga aquí. Los enteros están correctos, son 19. El resultado del libro son 19. Pero aquí en los 802 son 600. ¿Sí? Entonces, hay que corroborar bien para que nos queden exactamente los resultados que tenemos aquí con los resultados del libro. Hay que darle las cuatro cifras significativas, y con 4 decimales, para que eso nos quede exactamente igual que el del resultado del libro. ¿Sale? Entonces, esa nada más es la falla. Pero entonces ya vieron entonces el procedimiento. Entonces, aquí lo único que tenemos que tomar en consideración es esto, ¿sí? Que el momento de inercia aquí lo compone, ¿sí? Porque las barras están rotando también con respecto a quién, pues con respecto también con el eje de rotación de A. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, son parte de este mismo cuerpo rígido. Entonces, solamente que nos dijeran que no tiene peso o que quedan como desechables esas barras, entonces sí podríamos nosotros nada más calcular aquí ese cilindro, ¿sí? Como un solo cuerpo rígido, ¿sí? Pero como nos dan masa o nos dan peso de las barritas, entonces hay que considerarlo también para el cálculo, ¿sí? ¿Alguna duda
No, profe. Ok, vamos entonces a... Aquí lo voy a dejar tantito, nada más para que si alguien tiene alguna duda. Vamos a pasar entonces a hacer el siguiente ejercicio. Ok. Bien, aquí está el ejercicio. Aquí está cómo vamos calculando, ¿sí?, las energías cinéticas. Para el contenedor pues es directa, ¿verdad? Porque lo que nos están pidiendo está en traslación, 1/4 de la masa por VG al cuadrado. Y vean, hay que utilizar las 4 decimales para que nos salga exactamente el resultado. Miren, ese es el resultado del libro, 19.61. ¿Sí? Y miren, aquí salió 19.6196. ¿Sí? Pero por utilizar las 4 decimales. Chequen y en todo están las 4 decimales. ¿Sí? Entonces, esa es la observación, ¿no? Los enteros sí quedaron bien, o sea, no hay ningún problema, ¿eh? En su resultado no va a haber ningún problema porque van a salir los enteros, ¿sí?, correspondientes, o sea, que no va a haber tanta falla. Aquí el problema es que si le sale de 21 o 22 o de 18, sí, entonces sí ya va a haber problema, ¿eh? Ya va a haber problema en cuanto a su resultado, porque por ahí pudo ver, mire, si ustedes, aquí yo tuve un error, aquí por ejemplo, si yo esto lo dejé aquí nada más como un medio, no como un doceavo, y cuando hago esta operación no me sale 1.29, me sale 3 por 10 a la menos 3. Entonces, al multiplicarlo, y sí me sale el mismo resultado, 19, pero aquí en las decimales ya me salen diferentes. Y vean, y sí es bastante, ¿no? Es un doceavo. Sin embargo, los enteros me salieron correctos, pero las decimales me salieron incorrectas. ¿Sí? Entonces, hasta que corregí bien el 12 aquí, buscando el error, ya encontré el resultado correcto. ¿Sí? Lo que estaba pasando ahorita, ¿no?, que lo estaba haciendo yo en el pizarrón nuevamente, aquí ya lo estaba yo dejando indicado como un medio y no como un doceavo, y es un doceavo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de errores son los que de repente nos llevan a tener resultados equivocados, y es donde podemos nosotros tener las fallas. ¿Sí? Entonces aquí también recordando que cuando tenemos un cuerpo rígido que está compuesto, ¿sí?, entonces hay que ver cómo vamos nosotros a calcular su momento de inercia, sobre todo si está en rotación, ¿sí? Sobre todo si está en rotación, ¿sí? Por ejemplo, para mañana vamos a ver nosotros lo de un martinete. ¿Cómo el martinete? ¿Sí? Haga de cuenta que es esta barra así, y esto es acá el martinete, ¿no?, que está aquí arriba el martinete, y el martinete está unido a la barra, y la barra aquí está articulada. Entonces la barra se suelta, ¿sí? Y vean, este martinete, bueno, este círculo iría acá arriba, iría soldado, entonces sí tendría movimiento, y tendremos que calcular el momento de inercia de quién, de la barra, y el momento de inercia de quién, del martinete. ¿Sí? Entonces aquí así es como cuando están compuestos los cuerpos rígidos, hay que calcular por sus centros de masa, o sus momentos de inercia, perdón, a su centro de masa, ¿sí? Pues con ejes paralelos. Con ejes paralelos. Ok, vamos a cerrar y nos vamos a ir al siguiente. A ver, ¿dónde estábamos? Creo que es este. Miren, vamos a ver este ejercicio. Este sí lo vamos a ver aquí en cuaderno para verlo más detallado. Dice, a un extremo de la barra uniforme, aquí está la barrita, es una barra uniforme, ¿sí?, de 3 kilogramos, una longitud de 4 metros, aquí sí nos dan la longitud. De 4 metros, se aplica una fuerza de 150, ¿sí?, newtons, como se observa en la figura. Un cursor ligero,
un cursor ligero, aquí está el cursor en rojo, ¿sí? Al ser un cursor ligero, ¿sí? Entonces no tiene masa, ¿sí? Al ser un cursor ligero no tiene masa, ¿sí? Unido al punto medio de la barra, se mueve por una guía vertical exenta de rozamiento y la superficie en C. ¿Sí? No hay, como es liso esta guía, entonces no hay rozamiento entre el cursor y las paredes de la guía. ¿Sí? Si se suelta el sistema a partir del reposo cuando θ igual a 20 grados, vamos a suponer que aquí está 20 grados, aquí esa sería nuestra posición 1, ¿no? Aquí sería θ igual a 20 grados. ¿Sí? Dice, determine la velocidad angular de la barra y la velocidad de BA de su extremo BA cuando θ igual a 80 grados. O sea, si aquí son 20 grados, entonces parte del reposo, entonces todavía no está aplicada la fuerza de 150. Cuando se aplica la fuerza de 150, entonces esto abre, ¿verdad? Eso se comienza a mover, el cursor comienza a subir, ¿sí? Y ya tenemos otro ángulo de 20 a 80 grados, ¿sí? Ok. Como hay una fuerza no conservativa de 150 newtons, que es una fuerza constante, entonces por lo tanto tenemos nosotros que utilizar nuestro teorema del principio del trabajo y la energía, U de 1 a 2 más T1 igual a T2. ¿Sí? Ok, aquí tenemos, dice, como existe una fuerza constante, ¿sí? Que es una fuerza no conservativa, entonces aplicaremos el teorema del trabajo y la energía, U de 1 a 2 más T1 igual a T2, a la barra. Ok, parte del reposo, el sistema parte del reposo. ¿Sí? Entonces aquí ya nos dieron esta solución aquí para T1, pues T1 directo a 0, ¿sí? Directo 0. Entonces nada más hay que calcular T2 y hay que calcular el trabajo. Ok, hay que ver cómo calculamos la energía cinética y el trabajo para esa barra ya en movimiento, ¿sí? ¿Cuántas fuerzas están actuando en nuestra barra? Ok, primero pues el peso de la barra, ¿sí? El peso propio de la barra. Luego hay una reacción, de la guía con respecto a la pared, ¿sí? Ahí está, sería una NB, ¿sí? Sería una NB. Y luego, acá abajo estaría, bueno, ya está el peso de la barra, ¿verdad? Luego acá estaría la fuerza aplicada de 150 y acá también estaría una normal del piso. No hay fuerza de rozamiento tampoco en el piso. ¿Sí? Entonces nada más estaría una NC y una NB de este punto, ¿sí? Y el peso y la fuerza, ¿sí? Esa sería nuestra posición número 1, estaría a 20 grados. En nuestra posición número 2, pues siguen actuando las mismas fuerzas, ¿sí? Excepto que aumenta el ángulo, ya va a ser de 80 grados. Entonces nuestra posición 1 va a ser de 20 y nuestra posición 2 va a ser de 80, ¿sí? Ok. Ahora, vamos a revisar cuáles son las fuerzas que están. Vamos a calcular primero la energía cinética para la posición 1, ¿sí? Cálculo de la energía cinética en la posición 1 es un movimiento plano general, ¿verdad? Es un movimiento plano general. Ese centro de masa se va a estar moviendo, ¿sí? Va a estar así. Se va a estar moviendo así, ¿sí? Y además va a tener un movimiento, la barra va a tener una velocidad angular, va a tener un movimiento también de rotación, se va a estar moviendo con una velocidad angular en sentido horario, ¿sí? Ok, entonces, como es un movimiento plano, tenemos que colocar nosotros nuestra ecuación general, la completa, ¿da? T1 es igual a 1/2 de la masa por BG al cuadrado más 1/2 de IG por omega cuadrado. Pero como no hay velocidad en la posición número 1, ¿sí? Todo vale 0, entonces T1 vale 0, ¿sí? Ok, vamos a calcular entonces el trabajo. Vean, el trabajo, pues no tenemos la distancia que recorre, ¿sí? No tenemos la distancia que recorre la fuerza, ni tampoco tenemos la distancia que recorre, ¿sí? El centro de masa, ¿sí? No tenemos la distancia que recorre, ¿sí? Entonces, como es una fuerza, es un desplazamiento angular el que nada más tenemos como dato, un desplazamiento angular, entonces por lo tanto tenemos nosotros que calcular el trabajo, ¿sí? Con nuestra ecuación de integración, ¿sí? Tenemos que de U de 1 a 2 es igual a la integral de la fuerza neta por el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento, ¿sí? Entonces, si el movimiento se realiza de θ1 de 20 grados a θ2 80 grados, entonces tenemos U de 20 a 80, fíjense, ahora va a ser aquí, U de 20 a 80 es igual a la integral de la primera fuerza de mi fuerza constante, esta,
¿sí? Fx por dx, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde x0 hasta x final, ¿sí? Porque la fuerza F siempre se va a mantener en esta posición, ¿verdad? Sí, entonces va a estar sobre el eje X, ¿sí? Entonces va a ser desde x0 hasta x. Fx por dx, ¿sí? Más mi integral, ahora el peso, ¿sí? El peso también va de mi posición de 20 de 20 a 80, y vean qué dirección lleva mi desplazamiento. Mi peso va hacia abajo y mi desplazamiento va hacia arriba. Por lo tanto, mi trabajo va a ser negativo. Entonces va a ser mi integral de menos el peso por la diferencial de y. ¿Ok? Va a estar nada más trabajando en un solo eje, en el eje y. ¿Sí? Ok. ¿Cómo vamos a calcular estas X0 y Y0? Pues con los ángulos, ¿sí? Si nosotros tenemos para la posición 2, para la posición 1, ¿sí? Tenemos primero 20 grados, ¿no? Entonces, para mi posición 1 sería esta. Tengo aquí mi centro de masa de la barra, tengo aquí mi Y1 o mi Y0, acá también tengo mi X0, ¿sí? Tengo 2 metros y aquí tengo mi teta. Yo sé que aquí teta es igual a ¿cuánto? ¿Sí? Voy a dejarla en función, voy a dejar este teta, más bien la función trigonométrica la voy a dejar en función de teta porque tengo dos ángulos, ¿verdad? Tengo un ángulo de 20 y tengo un ángulo de 80. ¿Sí? Entonces, todo lo que me interesa son esas coordenadas y y0 y x y x0. ¿Sí? Entonces tengo, con la función trigonométrica seno, el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, y sobre 2. Recuerden que la barra mide 4, a la mitad son 2 metros. Entonces, si despejo, y es igual a 2 por el seno de teta y x es igual a 2 por el coseno de teta. Y listo, esas son mis componentes, ¿sí? X y y. Entonces sustituyo, realizo mi integración aquí, ¿sí? Como la fuerza es constante, ¿sí? Como mi fuerza es constante, entonces aquí nada más me quedaría de x, ¿sí? Saco mi f de mi integración. Ah, y además es también negativa, ¿eh? Es también negativa con respecto a mi marco de referencia. Entonces tengo menos f por x igual a x, de x0 a x más, aquí está mi peso, es constante, también lo saco, me queda directa la integral de y, ¿sí? Y me queda menos w por y, ¿sí? Ok, sustituyo f menos f que multiplica al límite superior menos el inferior, x menos x0. Aquí también menos, de una vez le pongo el signo, menos el peso por y menos y0, y menos y0. ¿Pero cuánto vale x? X vale 2 coseno de teta. ¿Y cuánto vale x0? No. No. Aquí primero. Para x, esta es mi x final. Esa es mi x final y esa es mi x inicial. Ese es mi y final y ese es mi y inicial. Ok. Si yo vengo, yo reviso mis componentes, ¿sí? O mis coordenadas x, y, ¿sí? Entonces sustituyo. ¿Cuánto vale x final? Vale 2 coseno de teta final, ¿sí? Y luego acá menos, ¿cuánto vale x0? 2 coseno, pero de teta final. Menos, aquí también se tiene que tomar en consideración el signo de la diferencia de los límites, menos 2 coseno de teta final, ¿sí? Menos el peso, también aquí 2 veces el seno de teta 1, menos 2 veces el seno de teta inicial, o 1 y 0. ¿eh? Sustituimos, ¿cuál fue mi ángulo final? Teta en 80 grados, y mi teta inicial, teta 20 grados. Entonces sustituyo coseno, 2 coseno, bueno, ese 2 lo saco como factor común, menos 2f, acá tendría nada más coseno de 80 menos coseno de 20, acá igual, menos 2 el peso, seno de 80 menos el seno de 20, ¿sí? Realizo estas operaciones o estos cosenos y estos senos, los encuentro directo de tablas, hago la resta correspondiente y multiplico. Esta F ya la tengo, ¿ah? Esta F dice que es de 150 newtons, ¿sí? Entonces, en automático voy a obtener ya todo mi trabajo, porque los cosenos se pueden encontrar, el peso también lo tengo de la barra, tengo la masa,
¿sí? Tengo la masa de la barra, que es de 3 kilogramos, entonces el peso también lo puedo ya encontrar, ¿sí? Entonces todo va a ser ya constante, entonces ya puedo calcular el trabajo. Entonces vean, ¿por qué no podemos calcular el trabajo de la fuerza así directo? Pues porque no sabemos el desplazamiento A, ¿sí? ¿Cómo calcularíamos? Aquí ¿se acuerdan del ejercicio anterior, donde estaba la barrita sin medida, ni longitud, ni ángulo? Y cómo tuvimos que hacerlo nada más con respecto a sus centros, con respecto a sus centros, a los centros geométricos que tenían las ruedas, ¿sí? Y el centro geométrico también del centro de masa de la barra, cómo calculamos las alturas con la semisuma de los radios. Pues aquí igual, ¿verdad? Eso es lo complicado de esos ejercicios, ¿sí? Que de repente, bueno, ¿cómo voy a calcular yo? Yo sé que por la fuerza no hay, ya la tengo, es constante, pero ¿cuánto recorrió? ¿Cuánto recorrió de aquí a acá? ¿Sí? ¿Cuánto recorrió de aquí a acá? ¿Sí? Entonces, esas son las distancias que nosotros tenemos que ver, ¿no? Porque sabemos que la fuerza es igual, el trabajo de la fuerza es igual a fuerza por desplazamiento, pero ¿cuánto se desplazó de aquí a acá? ¿Sí? Y también en la posición para el trabajo del peso también. ¿Cuánto se tendría aquí yo esta distancia de aquí? ¿Sí? Y luego acá estaría la otra, ¿verdad? Entonces, esta distancia de aquí a acá, esa distancia, es la que yo tendría que calcular para poder para determinar el trabajo del peso de la barra, ¿sí? Y como nada más tengo puros ángulos, ¿sí? Pues es cuestión, ¿no? de revisar bien los contenidos geométricos del movimiento, ¿sí? Y revisar si se pueden determinar, como normalmente lo hemos hecho, ¿sí? Esas distancias que tenemos, o esas distancias que necesitamos de los dos centros de masa en ambas posiciones, en 20 y en 80 grados, y también el desplazamiento angular. Recuerden que la fuerza es constante y se sigue aplicando así, ¿sí? Entonces tiene un recorrido, tiene un recorrido por su ángulo. Eso lo vimos al inicio de los ejercicios, cómo iba recorriendo, ¿sí? Cómo iba recorriendo la fuerza. Entonces ahí también, eso es lo delicado, ¿no? De este ejercicio, ¿sí? Es lo delicado del ejercicio. ¿Cómo vamos a calcular nosotros ese desplazamiento que hizo esta fuerza, ¿sí? De 20 a 80 grados. Esta distancia que hizo aquí, ¿sí? Y este recorrido que también hizo, ¿sí? El peso de aquí a acá. Entonces, pues se hace más sencillo cuando se tengan ángulos así, se hace más sencillo hacerlo por integración, ¿sí? Se hace más sencillo hacerlo por otro. Sí, y también aquí depende del tipo de fuerzas que tengamos. Aquí afortunadamente no hay ningún momento aplicado, ¿sí? Y tampoco las normales hacen desplazamientos, ¿sí? Entonces eso nos ayuda a que no tengamos más integrales dentro de nuestra ecuación. Ok, ya sustituyendo los valores, vamos ya a obtener entonces el trabajo directo, porque ya todo es constante, ¿verdad? La fuerza es constante, el trabajo es constante, ¿sí? Los ángulos son constantes, entonces ya nada más es cuestión de la sustitución, ¿sí? Y listo, ¿sí? Se sustituye, aquí está la fuerza, 2, que es la constante, ¿sí? Aquí 0.1736 menos 0.90, es el coseno de 80 y el coseno de 20, aquí el seno de 80, el seno de 20, ¿sí? Hacemos las multiplicaciones correspondientes, este menos por este menos me da más, menos 37, 229 menos 37, pues me da positivo, me da un trabajo de 192.0395 joules, ¿sí? Y vean, otra vez utilizando 4 decimales, miren, ¿sí? Esto es para que tengamos resultados muy parecidos a los que tienen los resultados en los libros, ¿eh? Es la única forma de que lo podamos nosotros calcular. Ok, ahora viene el cálculo de la energía cinética. Como tiene un movimiento plano general, ¿sí? Entonces, vean la velocidad del centro de masa. Aquí está el centro de masa y vean la velocidad del centro de masa. Sale de nuestros ejes X y Y, sale de nuestro marco de referencia. Entonces, por lo tanto, tenemos que trabajar con las componentes en X, ¿sí? Direccionados en Y, y las componentes en Y direccionados en J, ¿sí? Ok, y acá también va una velocidad
angular, ¿sí? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? La velocidad angular de la varilla, del centro de masa BG, y también nos están pidiendo la velocidad de A, ¿sí? Ok. Como es un movimiento plano general, entonces tenemos que utilizar la ecuación del movimiento plano general, ¿sí? T2 es igual a 1/2 de la masa por BG al cuadrado más 1/2 de IG por omega cuadrada. Ok, ¿cómo calculamos IG? Ok, es una barra que no está rotando en un eje fijo, ¿ah? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, es una barra, ¿sí? Libre, que la vamos a tener que calcular con su momento de inercia. Como es homogénea, la vamos a calcular con fórmula de tabla. IG es igual a 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Tengo la masa de la barra, son 3, la longitud son 4. Puedo calcular el momento de inercia, ¿sí? Y eso me da 4 kilogramos por metro cuadrado. Entonces ya tengo esta IG, ¿sí? Pero falta esta BG, ¿sí? ¿Cómo voy a relacionar yo esta BG? ¿Sí? Porque me quedaría con dos incógnitas, me quedaría con el centro de masa y me quedaría con la velocidad angular, ¿sí? Entonces tengo que relacionar yo esta velocidad de G con mi velocidad angular, o mi velocidad angular relacionarla con esta BG, ¿sí? Si yo relaciono mi velocidad, porque conozco, ¿verdad? Conozco la velocidad, siempre que conozcamos la velocidad de un punto, ¿sí? Aunque sea la pura dirección, no hay necesidad de conocer las magnitudes. Si conocemos las dos direcciones, ¿sí? Que bueno, si nada más conocemos una, esta, por ejemplo, la velocidad de C de aquí de la barra, sabemos que esa barra se va a mover en esta posición, ¿sí? En esta posición es la única que puede tener. Aquí también tenemos una velocidad en G, ¿sí? De la barra. Esa siempre también va a ser aquí, pues en esa dirección, va en J, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el cursor la obliga a que siga esa dirección. Aquí la velocidad de A, aquí sí está libre, ¿verdad? Aquí sí no sabemos para dónde vaya la velocidad de A, si va para acá al primer cuadrante, si va al segundo cuadrante, si va al tercer cuadrante o va al cuarto cuadrante, ¿sí? Como va para acá el movimiento, entonces probablemente nuestra velocidad de A quede en esta dirección, ¿va? Así que nos quede en el primer cuadrante con una X positiva, una componente X positiva y una componente Y positiva también. Eso hay que corroborarlo, ¿sí? Ok, si nosotros ya conocemos esta dirección, se aplica la fuerza hacia la izquierda, ¿va? Entonces, por lo tanto, la velocidad de este punto va hacia la izquierda. Conocemos su dirección, no conocemos su magnitud. Esto es nada más para relacionar el centro de masa G, ¿sí? Ok, si yo relaciono esos dos puntos de estos dos, esos dos puntos de esta barra, ¿sí? Entonces, relaciono BG, ¿sí? Es igual a la velocidad, por movimiento relativo, ¿sí? Siempre que tengamos, miren, siempre que tengamos esta velocidad del centro de masa fuera de, ¿sí? Normalmente hay que trabajar con movimientos relativos o con centros instantáneos de rotación, ¿sí? Aquí, pues también ya depende. Aquí, como nada más conocemos la dirección de una, ¿sí? Si hubiésemos conocido la dirección de esta también, entonces probablemente sí pudiésemos nosotros hacer centros instantáneos y conocer la velocidad angular de la barra y también la velocidad del centro de masa, ¿sí? Por centros instantáneos, pero como nada más conocemos la dirección de una, en dirección, no magnitud, entonces por eso vamos a tener que relacionar nada más estos dos puntos y hacerlo por el método relativo, no por centros instantáneos. Entonces tenemos BG es igual a la velocidad de C más mi velocidad angular cruz R de G con respecto a C. Esa es mi fórmula general, ¿sí? Esa es mi fórmula general. Ahora voy a direccionarlos. BG, pues yo sé que está en J y está en I, ¿va? BG es igual a la velocidad de C, ¿sí? Con respecto a mi marco, recuerden que yo tengo un marco aquí, así, ¿sí? Tengo el Z, lo tengo hacia afuera, positivo, la X hacia acá, positivo, y la Y hacia arriba, positivo. Entonces, si la velocidad del C en I va en sentido contrario, por lo tanto tiene que ser negativa, ¿sí? Está menos la velocidad de C, más mi velocidad angular, ¿sí? Aquí también se ve en el movimiento que mi barra va a tener un movimiento en sentido horario, por lo tanto, pues va a tener sentido negativo, ¿verdad? Porque sabemos que en nuestra ecuación, ¿sí? Cuando las velocidades angulares son negativas, tomando esta relación, ¿sí? Entonces, por lo tanto, va a tener aquí un signo negativo mi velocidad angular y la estoy direccionando en el eje K por mi vector de posición.
¿sí? Por mi vector de posición, aquí tengo aquí mi, ¿de dónde voy? Voy de C a G, voy de aquí, de C a G, ¿sí? Entonces, vean, tengo una componente en X negativa y tengo una componente en Y positiva, ¿ok? Tengo el ángulo. ¿Qué ángulo debo de tomar aquí en consideración? Pues el de la segunda posición, ¿verdad? Porque el de la primera pues está en reposo, entonces tengo que tomar 80 grados. Entonces, si yo quiero conocer mis componentes, ¿sí? De este vector de posición, pues entonces trazo aquí está mi punto C, aquí está mi centro de masa, ¿sí? Trazo mi triángulo, mi ángulo es de 80, por funciones trigonométricas, el seno de 80 es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, y es igual a 2 por el seno de 80, y eso me da 1.9696. Y la X, sí, pues es el coseno. X es igual a 2 por el coseno de 80. El coseno de 80 por 2 me da 0.3472. ¿Sí? Entonces sustituyo esos valores sabiendo que como este vector va de C a G, ¿sí? Entonces la X es negativa y la Y es positiva. Entonces la X es menos 0.34. Sería menos, aquí está ya los vectores, menos 2 coseno de 80 en I, más 2 seno de 80 en J. ¿Sí? Ese es negativo porque va la I al contrario, en sentido contrario a nuestro marco. ¿Sí? Multiplico mi producto cruz, K por I me da J, por este menos me da menos J, por este menos me da más. Entonces me da más 1 por 0.3472, me da 1.3472 omega de AB en J. ¿Qué sigue? Este menos por este más, pero hay que multiplicar los unitarios, ¿verdad? K por J me da menos I. Por este más me da menos. Por este menos me da más. Aquí está más. 1.9696 por una omega AB me da 1.9696 omega AB en I. ¿Ok? Agrupo. Aquí tengo en I. Acá también tengo en I. Entonces tengo BC más menos BC más 1.9696 omega de AB en I más 0.3472 omega de AB en J. Vean, si yo, ya que tengo componentes en I, tengo componentes en J, porque acá también tengo componentes en J, ¿va? Tengo componentes en J aquí con la BG, tengo componente en J y tengo componente en I. ¿Sí? Entonces aquí tengo esta BG, debo de ponerla en I y en J, BGI más BGJ. ¿Sí? Entonces, como ya tengo componentes en I y tengo componentes en J, ¿sí? Pues entonces voy a sustituir. ¿Sí? Vea, aquí tengo para J, no es cierto, aquí no tengo componentes en I, ¿sí? Porque dijimos que aquí el cursor, ¿sí? Está obligado nada más a subir en una sola dirección, ¿sí? Está obligado nada más a subir en J, no tiene componentes en I, ¿sí? Entonces, por lo tanto, para I, la componente en I vale 0, ¿sí? Entonces aquí tiene para I igual a 0, ¿sí? Para J, BGJ es igual a 0.3472 omega de AB, ¿sí? Despejamos, no despejamos, sustituimos, ¿no? Sustituimos esta BG, ¿sí? Ya Profe, tengo tenemos una ahora sí pregunta. BG. ¿Qué pasó? Bueno, perdón. No sería bueno, es que ahí puso que la velocidad angular de AB, pero no sería la velocidad angular del punto que estamos, de los dos puntos que estamos relacionando. O sea, Eh, velocidad mira, angular de GAC. mira, como es una barra, ¿sí? Y como es un cuerpo rígido más bien, como es un cuerpo rígido, recuerda que las velocidades angulares y aceleraciones angulares y desplazamientos angulares de un cuerpo rígido son iguales. Perdón, son velocidades angulares y aceleraciones angulares son las mismas para cualquier posición, cualquier parte del cuerpo rígido. Mira, aquí, por ejemplo, aquí lleva la misma velocidad angular que va aquí, que va aquí, que va aquí, que va aquí, ¿sí? No puedes tener tus velocidades angulares diferentes, ¿sí? Diferentes en cualquier parte del cuerpo rígido. Entonces, es indiferente que tú le pongas velocidad angular de GC, velocidad angular de AC, velocidad angular de AB, es indiferente, ¿sí? Sabes tú que, es más, de hecho, ni debería de llevar aquí, mira, no debería de llevar subíndices, es nada más la pura velocidad angular de la barra y listo, ¿sí? Pero es la misma, ¿sí? Sí, entonces Gracias, aquí, profe. hasta aquí, ni debería de ser AB, porque ¿dónde está B?
¿sí? Es de A a C, ¿no? La posición nada más, de A a C. ¿Sí? Entonces, es indiferente, ¿eh? Aquí nada más hay que saber qué es la velocidad angular para toda la barra, ¿sí? En cualquier punto que tú quieras localizar de la barra, lleva la misma velocidad angular, ¿sí? No importa que sea de GC, de BC, de AC, es la misma velocidad angular. Entonces, aquí no tiene componente en BGI, ¿por qué? Porque el cursor, este cursor que tenemos aquí nosotros obliga a que nada más haya velocidad en una sola dirección, donde en J, ¿sí? Y va a ser hacia arriba positiva, ¿sí? Entonces aquí tenemos BG, J, y por eso ya de una vez aquí la estamos direccionando con positiva, ¿sí? Entonces, para cuando igualamos coeficientes I y J, ¿sí? Para I es 0, ¿sí? Entonces, la velocidad de C es igual a 1.96 omega de A, B, ¿sí? Este está restando, ¿ah? Lo paso para acá sumando y me queda que la velocidad de C es igual a 1.9696 omega de AB. Esa va a ser mi ecuación número 1. Ahora, para J, ¿sí? Para J tengo que la velocidad de G es igual a 0.3472 omega de AB. Entonces, BG es igual a 0.3472 omega de AB. Vean, ya tengo este dato. Es donde este dato lo puedo yo sustituir aquí, miren, ¿sí? Aquí en BG, ¿sí? Ya tengo a omega de A. Ok, puedo yo también despejar de aquí a omega de AB, ¿verdad? Y dejarlo en función de ¿quién? En función de BG, ¿sí? Sí. Y entonces aquí sustituir, despejo esta omega B, ¿qué está haciendo? Está multiplicando, lo paso para acá, dividiendo y me quedaría BG entre 0.3472. Y ahora esta omega AB la puedo sustituir aquí y dejar todo en función de ¿quién? De BG. ¿Sí? Entonces, todo depende de lo que nos estén pidiendo, ¿eh? ¿Sí? Si nos están pidiendo la velocidad del centro de masa, entonces hay que dejar esto, ¿va? Y esta hay que dejarlo en función del centro de masa. ¿Cómo? Pues con esta ecuación, ¿verdad? Con esta ecuación que tenemos aquí podemos dejarlo en función de el centro de masa, de la velocidad del centro de masa, ¿sí? Ok, aquí vamos a dejarlo todo en función de ¿quién? Pues aquí lo dejamos, miren, en función del centro de masa, en función de la velocidad angular, ¿sí? Pues sí, ¿no? Aquí nos queda exactamente igual. Ok, ya calculamos la IG, ¿va? De 4. Entonces, vamos a sustituir los valores. Lo que nos estaba haciendo falta era esta velocidad del centro de masa, ¿sí? Ok. Vamos entonces a sustituir ya en nuestra ecuación de la energía cinética. 1/2 de la masa por la velocidad de G, pero la velocidad de G vale 0.3472 omega de AB al cuadrado, más 1/2 del momento de inercia IG que vale 4, ¿sí? Vale 4 por su velocidad angular de la barra. Sí, les digo, aquí esos subíndices están mal, ¿eh? Porque aquí la barra ni siquiera es AB, es AC, ¿sí? Entonces, como estamos acostumbrados a decir barras AB, por eso luego a veces también yo me voy con la finta y le pongo ahí AB, pero es la velocidad angular de la barra, ¿sí? Nada más que hubiésemos puesto pura velocidad angular, suficiente, ¿sí? Nada más es una sola barra, no hay más. Ok, ya nos queda una ecuación con una sola incógnita, ¿verdad? Con una sola variable que es la velocidad angular. Entonces aquí la masa, ¿sí? También nos la proporcionan, ¿sí? ¿De cuánto es la masa? De 3, ¿no? Entonces sustituimos T es igual a 1/2 de la masa 3 por 0.3472 al cuadrado por omega de AB al cuadrado más 4 entre 2, pues me da 2 omega de AB. 0.3472 al cuadrado por 3 entre 2 me da 0.1808 omega de AB cuadrada, más 2 veces la velocidad angular de AB. 2 más 1.1808 me da 2.1808 omega de AB. Y listo, ya tengo ahora sí mi energía cinética en la posición 2, mi energía cinética en la posición 1 y mi trabajo. Entonces sustituyo U de 1 a 2 más T1 es igual a T2. ¿Cuánto fue del trabajo? Fue de 192.395. Fue lo que salió acá directo, ¿ah? ¿Sí? De nuestra ecuación. 192.0395. Mi energía cinética vale 0, parte del reposo, y mi energía cinética en la posición 2 es de 2.1808 omega de AB cuadrada. Esto está multiplicando, lo paso dividiendo. Sí, me da 192.0395 entre 2.1808 me da 88.05831. A esto le sacamos una raíz cuadrada, ¿sí? Y eso me da una velocidad angular de 9.3839 radianes por segundo, ¿sí? Y esa es una respuesta.
¿sí? Ahora, puedo calcular yo la velocidad también la velocidad de este A, la velocidad del punto C. La velocidad del punto C, como aquí tengo la fórmula ya relacionada con la velocidad angular, ¿sí? Esto lo sacamos, acuérdense de lo relativo. Tengo 1.9696 por mi velocidad angular, que es de 9.3839. Lo multiplico y eso me da la velocidad de C de 18.4826. ¿Sí? Me preguntan la velocidad de A, ¿sí? Pero la velocidad de A no la puedo calcular porque no tengo ninguna fórmula aquí, ¿sí? Para realizarla, ¿sí? No tengo ninguna fórmula aquí para realizarla. Ni tampoco está en un centro instantáneo de rotación para poderlo calcular tangencialmente. No, no se puede, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues nuevamente tengo que relacionar. Como ya conozco la velocidad de C, ahora sí en magnitud y dirección, porque aquí está su magnitud, que es de 18.4826, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, pues entonces tengo que calcular aquí ahora, tengo que relacionar mi velocidad de A, ¿sí? ¿Cómo va? Pues yo sé que va para acá, ¿va? ¿Sí? Entonces aquí la puedo yo poner, aquí va mi velocidad de A. Entonces relaciono la velocidad de C con la velocidad de A, ¿sí? Entonces relaciono. Para el cálculo de la velocidad en A, nuevamente utilizamos la cinemática del cuerpo rígido, movimiento relativo para los puntos A y C. Entonces, para la velocidad de A, que es la que desconozco, ¿sí? Es igual a la velocidad de C más la velocidad angular de AB cruz R de A con respecto a C. Esa es la fórmula general, ¿verdad? Para esos dos puntos, para A y C, para calcular velocidades. Ahora, voy a direccionarlas. La velocidad de A, pues no sé cómo me vaya a salir. Sé que tiene que salir en X y en E o en Y y en J, ¿verdad? Porque no puede salir nada más en un eje. No es su posición. Nadie lo rige. Como este punto no se rige, está libre en la barra, ¿sí? Entonces va a tomar velocidad en componentes X y Y, ¿sí? Entonces la voy a dejar desconocida, que es la que me están preguntando. Es igual a la velocidad de C. La velocidad de C, si la conozco, va para acá, ¿sí? Y va a ser negativa, ¿sí? Entonces va a ser menos la velocidad de C en I, más mi velocidad angular de AB en K. Nuevamente, esta velocidad angular ya la conozco también, ya la conozco en magnitud y la conozco también en dirección. Entonces tiene que ser aquí negativa, ¿sí? Tiene que ser negativa, ¿sí? Porque va en sentido horario. Cruz R de A con respecto a C. ¿De dónde lo voy a ver, mi vector? Lo voy a ver de C a A. Desde C hasta A, ¿sí? Pues nuevamente, ¿va? Tengo que calcular esta componente en X y esta componente en Y. Ahora con el ángulo de 80, pero ocupando toda la barra. Entonces aquí tengo desde C hasta A, toda la barra. Ahora sí mide 4. Ese es mi Y2 y este es mi X2. Nuevamente por relaciones trigonométricas relaciono seno de teta es igual al cateto opuesto Y2 sobre la hipotenusa sobre 4. Y2 es igual, el 4 está dividiendo, lo paso multiplicando, 4 por el seno de teta. Como lo estoy haciendo en la segunda posición, ¿sí? Seno de 80 grados. Seno de 80 por 4 me da 3.9392. Y 4 coseno de 80 me da... Ay, híjole, tengo otros valores. A ver cuánto me da, ¿no? A ver. 0. Pues aquí está, 0.6945. ¿Sí? Me da 0.06945. Ok, nuevamente la X va a ser negativa y la Y va a ser positiva. Lo estoy viendo desde C, ¿va? De C a A. Entonces tengo mi velocidad de C. La tengo en magnitud, que es de 18.4826. También la tengo direccionada en I, pero con signo negativo. Menos. Luego, menos mi velocidad angular también, porque va en sentido antihorario. Digo, va en sentido horario. Menos 9.3839, que es su magnitud. Acá está, ya la calculamos. En K. Por mi vector de posición, la X es negativa, ¿sí? Menos 0.6945 en Y, más la Y es positiva, 3.9392 en J. Multiplico, ¿sí? Mi vector, ¿verdad? Mi vector K por I, mis vectores unitarios, o mi producto vectorial. K por I me da J, ¿sí? Positivo. Por este menos me da menos J. Por este menos me da más J. Ahora multiplico los coeficientes. 0.69945 por 9.3839 me da 6.5171. ¿Sí? Ok, ahora voy con el segundo término. Tengo K por J me da menos I. Por este más me da menos. Por este menos me da más.
¿sí? Ahora multiplico los coeficientes. 3.9392 por 9.3839 me da 36.9650 NI, ¿sí? Tengo todos son constantes, ¿verdad? Y tengo términos semejantes, la I. Entonces aquí son 18 menos 18 más 36, pues lo sumo, ¿sí? Y me da 18.4824 en I, más 6.5171 en J, ¿sí? Metros por segundo. Y esa sería la velocidad de A, ¿sí? Aquí está direccionada. Así es como las necesitamos realmente, ¿sí? ¿Cómo calculamos su magnitud? Pues le sacamos una raíz cuadrada, esto lo elevamos al cuadrado, esto lo elevamos al cuadrado, lo sumamos, le sacamos la raíz cuadrada y nos da la velocidad de A en magnitud. Pero esta es su dirección, ¿sí? Y eso es lo que nos interesa. Podemos conocer también su sentido. Sí, pues tenemos aquí los catetos. Podemos nosotros también calcular su ángulo, ¿sí? Para determinarlo, ¿sí? Entonces vean cómo salió en I y salió en J, porque sí se veía lógico, ¿ah? Aquí, si la barra se mueve para este lado, el collar o el cursor que está aquí lo va a obligar a que la barra se mueva hacia acá, ¿sí? Pero se va a mover así con esta velocidad de A, se va a mover aquí en el primer cuadrante. Entonces, la I tiene que ser positiva y la J también positiva. Ahí están, miren. La I positiva y la J también positiva, ¿sí? En dirección. En magnitud ya dijimos cómo y se puede calcular. ¿Sale? ¿Alguna duda con respecto a ese ejercicio? Esos ejercicios son un poquito más, les digo, son más laboriosos, ¿sí? Esos ejercicios ya son más laboriosos porque y de repente, pues, no, no entendemos cómo encontrar a veces las velocidades de los centros de masa, ¿sí? Pero repito, todo esto es concepto, ¿sí? Todo esto es concepto. Si nosotros ya aplicamos bien los conceptos aprendidos dentro de la resolución de un ejercicio, no van a tener ustedes ningún problema, ¿sí? Ok, ¿duda? Yo, profe. Adelante. ¿Que no la velocidad de A debería ser la misma que la velocidad de C, pero en diferente sentido? En sentido La contrario. velocidad de A no debe ser, no. Pero, ¿por qué? O sea, si la barra es esbelta. Sí, la barra es esbelta, pero el cursor, vamos a pasarnos a la siguiente foto para que veas. Híjole, no la noté. No. Bueno, déjame buscarla aquí. Mira, fíjate cómo está el cursor. Mira, fíjate aquí. Este cursor que tiene aquí, este puntito que tiene aquí de la barra, hace que esta barra se mueva, ¿sí? Se mueva, ¿sí? Es como un punto fijo aquí. Perdón, es como un eje. Haz de cuenta que aquí tiene un tornillo, ¿sí? ¿Sí? Y tiene sujeta, ¿cómo decirte aquí? ¿Cómo hacerle aquí? No puede tener la misma velocidad, mira, porque este cursor obliga a que suba, ¿no? ¿Sí? Si la fuerza que tiene aquí de 150, si tú se la aplicas aquí, esto va a subir, esto se va a mover, ¿sí? Eso se va a mover. Si esto estuviese fijo, y si ese estuviera un punto, este fuera un eje, ¿sí? Si este fuera un eje, ¿sí? Y esto estuviera fijo, ¿sí? Entonces probablemente sí sería la situación que tú estás diciendo, ¿sí? Pero como no es un punto fijo, esto sube, mira, cuando esta fuerza se aplica, esto sube, ¿sí? Sube y si le quitas la fuerza, pues va a bajar, eso sube y baja, ¿sí? Entonces, la velocidad que lleva aquí, ¿sí? No va a ser la velocidad que lleva acá, no va a ser la misma, no va a ser la misma. Te digo, solamente que eso estuviese en un punto fijo, que aquí tuviese, que eso estuviese soldado aquí,
este collar, estuviese soldado y aquí estuviera el mismo tornillo ¿sí? Que está obligando a que obligara a la barra nada más a moverse en una forma. Si tú le aplicas aquí la fuerza, que estuviera girando así, mira, ¿sí? Que estuviera girando en rotación con respecto a un eje fijo. Y entonces sí, es un punto fijo de rotación. Entonces aquí esta velocidad de este punto extremo sería tangencial y sería la velocidad R por omega. Entonces esta también sería la misma, ¿verdad? R por omega. Entonces ahí sí las dos velocidades serían idénticas. ¿Sí? Pero como eso se mueve, ¿sí? Entonces no hay un punto fijo de rotación, ¿sí? No hay un punto fijo de rotación. ¿Sí? Sí, profe, ya le entendí más o Sí, menos. si tú tuvieses aquí, si aquí esto estuviese soldado, este collar, esto rojo estuviese soldado, Sí, como si fuera un reguilete, ¿no? ándale, como si fuera un reguilete, entonces ahora sí, ¿sí? A lo mejor esta fuerza que se le está aplicando aquí le generaría una velocidad, ¿sí? Y tendríamos una velocidad angular, y como esto de aquí, como está con respecto a este punto fijo, ¿sí? Rotando, entonces aquí hay una velocidad tangencial. Como son los mismos radios de aquí a acá y de aquí a acá, son los mismos radios y las velocidades angulares son las mismas, entonces sí las velocidades son iguales. Pero como eso se mueve, sí, pues no, ¿sí? No son iguales, ¿sí? Por eso son relativas, ¿sí? ¿Vale? Sale, profe, gracias. Ok. Pues aquí le vamos a parar. Nos vemos entonces mañana. Mañana vamos a ver la de para que me recuerden. Vamos a ver Vamos a ver la del martillete. Vamos a ver la de un martinete. Mire. Ese martinete. Lo vamos a ver mañana. Para que vean cómo se comporta. ¿Sí? Y ya, ay, güey. Está por conservación de energías. No, lo vamos a hacer por trabajo y energía. ¿Sí? Y van a ver que nos tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Si lo hacemos por trabajo y energía, nos tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces mañana lo hacemos. ¿Vale? Ok, voy a cerrarle aquí. Le cierro también ya aquí. Le cierro también aquí. Y me voy acá. Ok, entonces